¿Sabías que existe una teoría que afirma que un día entero falta en la historia de la humanidad? Este día perdido podría estar relacionado con un milagro bíblico jamás igualado, el momento en que Josué, el líder de Israel, oró a Dios y el sol y la luna se detuvieron en el cielo. Hoy te invitamos a viajar por la historia, la fe y el misterio, mientras exploramos este fascinante evento. No solo nos sumergiremos en el relato bíblico, sino también en la vida de Josué, un líder extraordinario que, lleno de fe y obediencia, cumplió una misión divina. Prepárate para descubrir qué hay detrás de este enigma y cómo su relevancia perdura en la actualidad. Josué, cuyo nombre significa llave es salvación, fue el sucesor elegido por Dios para liderar al pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. En la Biblia, es presentado como un joven fiel, un hombre de fe, y un guerrero valiente que no temió cumplir el llamado de Dios. Desde sus primeros años, Josué se destacó por su fidelidad. Acompañó a Moisés en importantes tareas, como explorar la tierra de Canaán. Su valentía quedó demostrada cuando, junto con Caleb, fue uno de los pocos espías que confió en la promesa de Dios de entregarles aquella tierra, a pesar de los gigantes y obstáculos que otros temían. Más tarde, Dios lo designó como el líder principal del pueblo de Israel. Su misión, conducirlos hacia el cumplimiento de la promesa divina, conquistar la tierra prometida y establecer un hogar para su pueblo. La vida de Josué estuvo marcada por desafíos constantes. Liderar a un pueblo que no siempre obedecía a Dios no era tarea fácil. Sin embargo, Josué entendía que su éxito no dependía únicamente de su fuerza o ingenio, sino de la guía de Dios. Desde cruzar el río Jordán con el Arca de la Alianza, hasta conquistar Jericó con una estrategia militar divina, rodear la ciudad y tocar trompetas, Josué demostró ser un líder dispuesto a confiar plenamente en Dios. Su misión no solo fue militar, sino también espiritual, mantener la fe del pueblo y guiarlos hacia la obediencia, la unidad y la dependencia en el Señor. Uno de los eventos más extraordinarios de la vida de Josué ocurrió durante la batalla contra los amorreos en Gabaón. En medio de un enfrentamiento crucial, Josué hizo una oración peculiar que resonaría a través de los siglos. Le pidió a Dios que detuviera el sol y la luna para prolongar el día y asegurar la victoria de Israel. La Biblia narra este evento en Josué 10, versículo del 12 al 14. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo delante de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Yasé? Y el sol se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse por casi un día entero. Este milagro se destaca como un acto de poder divino sin precedentes, donde Dios intervino no solo en lo espiritual, sino también en lo natural, alterando el curso del tiempo para cumplir su propósito. Este momento revela dos cosas cruciales: la audacia de la fe de Josué y la omnipotencia de Dios. ¿Qué líder humano se atrevería a orar para detener el cosmos? Josué tenía la confianza absoluta de que Dios podía realizar lo imposible en favor de su pueblo. Este acto no fue solo para asegurar una victoria militar, fue una lección para las generaciones futuras. Cuando el propósito de Dios está en juego, Él tiene control absoluto sobre la naturaleza, el tiempo y cualquier circunstancia. Este milagro no solo prueba el poder de Dios, sino también su cuidado y disposición para intervenir cuando su pueblo confía en Él. El concepto del día perdido ha intrigado a creyentes, científicos y estudiosos durante siglos. Algunos teólogos y expertos en astronomía han planteado teorías sobre si este día adicional puede hallarse de alguna forma en los registros del tiempo. Mientras que algunos destacan que este evento es un fenómeno espiritual sin necesidad de explicación científica, otros intentan encontrar pruebas astronómicas que corroboren lo ocurrido. Por ejemplo, análisis modernos han examinado patrones celestiales antiguos para verificar anomalías que pudieran coincidir con el relato bíblico. Sin embargo, el misterio permanece y la falta de evidencia concluyente no disminuye su poderosa enseñanza espiritual. A lo largo de los años, ha habido escepticismo frente a este relato. Algunos detractores lo consideran un mito o alegoría, más que un evento literal.
¿Cómo puede explicarse científicamente que el Sol y la Luna se detuvieran sin alterar el equilibrio del universo? Para los creyentes, esta perspectiva no disminuye la importancia del milagro. En última instancia, el enfoque no radica en cómo ocurrió, sino en lo que representa la intervención divina en respuesta a la fe. Para muchos, la historia se convierte en una lección no de ciencia, sino de confianza y obediencia. ¿Qué hace a Josué un ejemplo para los buscadores espirituales hoy en día? Por un lado, su vida estuvo anclada en la oración y en la comunión con Dios. Era un hombre que no solo lideraba con coraje, sino con una visión clara, reconocer que las batallas se ganaban no con la espada sino con la intervención divina. Su oración para detener el sol y la luna ilustra esto perfectamente. Josué sabía que la victoria dependía de Dios y no dudó en pedir un milagro imposible. Este acto demuestra la importancia de orar con fe, de clamar con la certeza de que Dios escucha y responde. La derrota de los amorreos en Gabaón fue un punto crucial en la conquista de la tierra prometida. Más allá de los hechos militares, esta victoria afirmó al pueblo de Israel que Dios estaba de su lado, incluso en las circunstancias más desafiantes. La lección es clara: cuando enfrentamos situaciones en las que nuestras fuerzas parecen insuficientes, debemos recordar que Dios tiene el control. Él puede detener el tiempo, superar obstáculos e intervenir en formas que ni siquiera podemos imaginar. En la Biblia, Dios controla el tiempo según su propósito. Desde la creación del mundo en 6 días hasta la resurrección de Jesús al tercer día, el tiempo y su manipulación son temas recurrentes. Cada relato nos enseña que Dios no está limitado por las leyes naturales. Del mismo modo, el milagro de Josué nos recuerda que el tiempo en manos de Dios no es un obstáculo, sino una herramienta. Este simbolismo ofrece consuelo: no importa cuán tarde o imposible parezca una situación, para Dios nunca es demasiado tarde. Para algunos, la búsqueda de evidencia científica es crucial. Pero para los creyentes, la esencia de este relato no está en encontrar pruebas físicas, sino en comprender su enseñanza espiritual. Dios no está limitado por las leyes de la naturaleza, y su intervención en la vida de Josué demuestra que Él puede trabajar milagros en nuestras vidas cuando dependemos de Él. El misterio del día perdido es mucho más que un fenómeno para cuestionar. Es una invitación a reflexionar sobre el poder de la oración, la grandeza de Dios y la posibilidad de que Él siga obrando en nuestras vidas. La vida de Josué sigue siendo una fuente de inspiración para líderes espirituales y creyentes. Su obediencia inquebrantable, su valentía y su fe audaz nos instan a examinar nuestras propias vidas. ¿Lideramos nuestras batallas con fe y oración, como lo hizo Josué? ¿Confiamos en las promesas de Dios, aun cuando el camino parece imposible? ¿Nos atrevemos a orar y creer en lo imposible? Su historia es un recordatorio del poder de la asociación divina. Cuando trabajamos con Dios, incluso las barreras más grandes pueden ser superadas. El relato de Josué no es solo un relato histórico, es una invitación para los creyentes de hoy a confiar en la guía de Dios. Nos desafía a enfrentar nuestras luchas personales con fe, audacia y oración, sabiendo que Dios pelea por nosotros. En un mundo lleno de incertidumbre, la historia de Josué nos enseña que no estamos solos. Como el pueblo de Israel, podemos enfrentar nuestros propios gigantes y desafíos con confianza, sabiendo que Dios camina a nuestro lado. Al reflexionar sobre el milagro del día perdido, te invitamos a meditar en el poderoso legado de Josué. Su vida es un ejemplo de cómo la fe y la obediencia pueden llevarnos a cumplir propósitos divinos más allá de nuestra comprensión. Así que, ¿qué batalla estás enfrentando hoy? ¿Qué milagro necesitas ver en tu vida? Como Josué, ora con audacia y confianza. Cree que Dios puede detener el tiempo, mover montañas y obrar lo imposible para aquellos que dependen de Él. Gracias por explorar este fascinante relato con nosotros. No olvides compartir tus pensamientos en los comentarios, suscribirte para más enseñanzas inspiradoras y, sobre todo, seguir creciendo en fe. Que la historia de Josué inspire tu camino espiritual.